Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. ¡Tan feliz! Amén. Damos gracias al Señor. Amén. Amén. Gracias, Por Señor. este hermoso frío. Gracias, Por Señor. este hermoso día. Así es mi Dios. Porque Él nos ha guardado, nos ha cuidado. Nos ha traído hasta este lugar. Gracias, Señor. Amén. Amén. A oír su palabra. A oír un buen consejo. Amén. Amén, Señor. Le doy la Amén. bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, a la casa del Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Que la palabra del día de hoy, hermanos, sea una palabra de refrigerio para su alma. Amén. Amén. Y yo doy gracias al Señor por esta oportunidad, por la palabra que acaba de leer mi hermana, por el consejo. Así es, Señor. Es un consejo que estaba leyendo en el Amén. Y vamos a seguir con los consejos. Amén. Amén. La verdad que ha sido una semana bien ajetreada. Y doy gracias a Dios porque Él me ha hecho más que vencedor. Amén. 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 Antes de empezar a compartir la palabra, hermanos, quiero compartir una experiencia. El Señor ha estado hace mucho tiempo, hermanos, diciendo que los jóvenes, señoritas, adolescentes y en general todos nos preparemos, ¿verdad? Y la palabra nos enseña, hermanos, que el hombre y la mujer de Dios tienen que ser hombres en oración y ayuno. Oración y ayuno. Oración y ayuno. Amén. Amén. Porque en cualquier momento el Señor nos puede decir, te necesito aquí, Heme aquí, te necesito Señor. allá. Así es, Señor. Anda, intercede por él, haz esto. ¿Cierto? Tenemos que estar preparados. Amén, Señor. Amén. La milicia es para eso, hermanos, para estar preparados. Para eso es la milicia. Un día, hermano, estaba yo afuera barriendo. Se lo compartí a mi hermana Inés. Y el Señor, hermanos, yo tenía el auto abierto, sin llave. Y estaba barriendo. Y el Señor me habla y me dice, éntrate. Ahora, éntrate, rápido, éntrate. Y yo tomé el escobillón, hermano, y la pala. Y empecé como obviamente uno a los chilenos, lento, dejé las cosas ahí. Y de repente, como cuando dejé las cosas ahí, hermano, me empecé a sentir mal. Y empecé a decaer, y empecé a firmarme así como pude. Y llegué a la cama como pude. Me acuerdo que en ese momento lo único que le dije a mi hijo que llamara a una prima, que por favor si podía ir con urgencia. En ese momento, hermano, caí a la cama y caí sin fuerza. Pero yo estaba consciente de todo porque estaba con los ojos abiertos. Pero no podía mover mi mano, no podía hacer nada. Y en eso, hermano, que estoy acostado en la cabecera, me doy cuenta que había alguien. Pero no tenía ni fuerza, hermano, para moverme, para nada, sino que trataba de mover los ojos y me daba cuenta así que había alguien. Y en eso, hermano, miro a los pies de la cama y había un demonio, hermano, así personificado, feo, a los pies de la cama, así, y me miraba. Y cuando yo, hermano, lo quedé mirando, dije entre mí, ¿qué está haciendo aquí? Y lo único que me acuerdo que él como que bajó el pie de la cama así y me hizo así como y pasó en la pared y se fue. En ese momento cuando pasó esa situación, yo estaba con los ojos abiertos, ¿no? Y al fondo de en la pared a mis pies hay una pared que divide la otra pieza. Se abre un umbral. Y yo empiezo a mirar las cosas porque yo dije voy a ver si estoy viendo la visión o estoy
en real. Y en ese momento, hermanos, miro hacia el lado, hacia el costado, y noto que me tocaba mi cabeza. Y cuando miro hacia el lado, me doy cuenta que había un ángel conmigo aquí. Y él me miraba y me decía, quédate tranquilo y no temas. Y en eso me doy cuenta que había otro acá al lado, también era un ángel, y él me tenía tomado de aquí. Y yo decía entre mí, ¿para qué? En eso, hermano, se abre el umbral y aparecen dos más de allá. Y cuando los veo, hermanos, yo estaba acostado. El que estaba en el umbral me dice, es necesario. Me hace la venia y me dice, es necesario. Y cuando me dice así, hermano, yo salgo por los pies. Mi cuerpo sale completo por los pies. Y yo me doy cuenta cuando salgo por los pies y entro en el umbral. Vive Dios que es así. Si no, lo estaría contando esto, hermano. Y cuando salí por los pies, me doy cuenta que el ángel que estaba parado aquí delante mío, con el otro que estaba acá, venía en una camilla. Y yo cuando salí por los pies, hermano, salí y quedé tendido en la camilla de ellos. Y cuando entro en la camilla, hermano, yo observaba al que estaba acá al lado y al otro lado. Y los que estaban conmigo en la cama también estaban junto a mí, pero en la cabeza, seguían estando en la cabecera. Y empezamos a subir, hermano. Empezamos a subir. Yo me daba cuenta que íbamos subiendo. Por varios minutos íbamos subiendo. Y el que iba acá me decía, es necesario, es necesario. Y cuando llegamos a un lugar, hermano, que nos detuvimos, yo traté de levantar la cabeza y me daba cuenta que podía levantar la cabeza. Pero no el cuerpo. Entonces cuando levanté la cabeza, hermano, me doy cuenta que viene otro de allá con una bandeja, como de este porte, así, grande, con ruedas, y se pone al lado mío. La bandeja era como de plata, hermano, una plata hermosa. Y yo lo quedo mirando, y el ángel que venía juntamente con el que traía la bandeja, como que abre el paso y me pone las manos aquí. Y recién entendí el que estaba haciendo ahí. Cuando pone la mano aquí, hermano, hace así y la saca. Y cuando la saca las manos, me doy cuenta que lo que llevaba en la mano era una coraza. Una coraza. Y yo empiezo a mirar, hermano, la coraza. Y el que estaba allá abre la bandeja y saca otra coraza de bronce, entre bronce y plata. Me dijo, es necesario cambiar esto, me dijo, por la batalla que viene. Y cuando yo vi la coraza que ellos me habían sacado, estaba toda golpeada, hermano, toda golpeada. Me pusieron la coraza y yo sentí un peso, hermano. Realmente sentí un peso. Y cuando me pusieron esa coraza, volví otra vez y salí por el mismo umbral y entré otra vez por los pies y me incorporé en el cuerpo. Y cuando me incorporé en el cuerpo, hermano, como que vi automáticamente todo como tenue, pero era la luz normal. Y en eso llega una prima y me dice, Sabencito, ¿sabes que acabo de llegar porque me avisaron que algo te había pasado? Y yo ni siquiera podía hablar, hermano. Y ella se pone al costado y se pone a hablar por mí. Y el Señor la toma en profecía a ella. Y ella me dice, ¿sabes qué me está mostrando el Señor? Me muestra que hay un ángel a tu lado derecho y un lado izquierdo. Y cuando empieza ella a narrar, lo que ella estaba viendo era lo mismo que yo había vivido recién. Y yo me daba cuenta que lo que ella estaba viendo me estaba confirmando esa experiencia. Hermano, ¿por qué le cuento esto? Si el Señor, hermano, a usted le ha dicho que va a hacer cosas maravillosas con usted, créanlo. Amén. Porque viene el tiempo, hermano, y viene muy pronto el tiempo, donde lo que usted no veía,
va a empezar a ver. Amén. Y estos demonios, hermanos, que la Biblia habla, que tenemos lucha, ¿cierto? No contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Estos demonios son tan reales como usted es físicamente. Real. Y va a tener que entender, hermanos, porque el Señor lo va a llevar a la lucha espiritual. Y ya no va a ser un cristiano, hermano, que lo llevan. Usted mismo va a venir solito. Solito va a llegar aquí. ¿Sabe por qué? Porque la necesidad que usted va a tener es tan grande de aprender lo que está aquí. Todos los días, hermanos, el Señor nos habla a través de su palabra y nos da lo mismo. Ah, qué bonito, sí. Ya. Y al otro día ni siquiera nos acordamos de está la cita bíblica. Dice la palabra que Él anda buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha. Amén. Quería compartirle eso, hermano, porque sé que usted también va a empezar a vivir experiencias sobrenaturales. Y a lo mejor son aburridas, pero cuando las vivo va a ser distinto. Amén. Hoy es una noche de consejo. Abra su Biblia, hermanos, en el libro del Evangelio según San Lucas. Contigo yo la paz que la... Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. El Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11. Una palabra archiconocida. Vamos a compartir esta palabra el día de hoy. Le mandamos un cariñoso saludo a todos los hermanos que nos van a ver por internet. Amén. Amén. Un abrazo grande de acá de la iglesia de los Lirios. Amén. La iglesia de los pecadores más grandes, de los transformados por la sangre de Cristo. Amén. Aquí estamos todos apañando esta obra maravillosa. Amén. 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 Parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos en aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Tienen abundancia de pan. Y yo aquí pereciendo de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar un becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba
que entrase. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Bendito Padre Celestial, oramos por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, a nuestro Espíritu Santo, para que nos dé, Señor, una claridad de tu palabra. Nos revele, Señor, cosas que hay ocultas aquí, Señor, misterios que están aquí, Señor, que en su misericordia son revelados para nosotros, Señor, tus hijos. En esta hora, bendito Dios, oramos, Señor, y pedimos tu bendición, la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Toma su lugar, por favor. Aquí vamos a hablar, hermanos, como dice la palabra, de un tema que Chile, hermanos, se caracteriza por ello, del tema que vamos a tocar aquí. El 70%, hermano, de las familias chilenas son familias disfuncionales. Amén. Y mi intención, hermano, no es dañar las emociones de nadie. Al contrario, creo que Dios lo que más quiere es sanar las familias. Amén. Amén. Y es posible que usted, hermano, haya oído muchas veces esta palabra. Amén. Y lo haya escuchado, hermano, quizás con una aplicación tanto religiosa como tradicional. Amén. Y quisiera, hermano, que pudiese usted abrir un compás para ver este tema de una forma diferente, así como lo vio Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra que en esos tiempos, hermano, los hombres que vivían ahí, andaban metidos en las sinagogas. Muchas gracias. Andaban metidos en las sinagogas, andaban preocupados que traer un mejor mensaje, de que la gente, ¿cierto?, fuese unas personas que fueran renombrados por los maestros porque eran discípulos. Y el punto de ellos era llegar a la maestría, descuidando lo importante que era su familia. Y Jesús, ¿cierto?, le da una parábola que nosotros desde niños hemos escuchado religiosamente, que el Padre, ¿cierto?, es Dios, y el Hijo pródigo es el que viene al Padre. Pero Jesús les dice: les voy a contar una historia y una parábola donde comienza, dice, un padre tenía 2 hijos. Si él hubiese querido decir, nombrar a Dios, hermano, él lo hubiera dicho: mi padre tenía 2 hijos. Pero él dice: voy a contar una historia. ¿Por qué? Porque él se da cuenta de la situación que estaba pasando en aquel lugar. Así es, mi Dios. De la cabeza de hogar, hermano, estaba metido en otro lado y no en su casa. Así es. Y era muy común, hermano. Por eso el predicador en el libro de Cantar de los Cantares dice: me mandaron a cuidar las viñas, y la viña que era mía no la cuidé. Así es, mi Dios. Fuerte. Sí, Señor. Pero era la realidad, hermano. Amén. Y por muchos años, hermano. Por muchos años fue así. Amén. Entonces cuando empezamos nosotros a ver esta situación, nosotros automáticamente, hermano, vemos el pasaje donde el muchacho, hermano, lo vemos como irresponsable, como inmoral, como un tipo que toma un dinero y se va y lo malgasta. Ahora, hermano, vamos a comprender por qué este hijo o este muchacho hace eso. Amén. Amén. Fíjese,
cuando comenzamos a leer, dice, un hombre tenía 2 hijos. Por algo aquí la palabra no nombra a la madre, o a lo mejor era un hombre viudo, ¿cierto? O la mujer ya no estaba en su casa. Pero lo que quiere dejar Cristo aquí en claro, que la responsabilidad de la casa, ¿cierto?, va sobre los hombros del hombre. Amén. Amén. Y si usted algún día joven se va a casar, tiene que entender claro esto. La responsabilidad de un hogar, de una familia, es el hombre, que es la cabeza del hogar. En noche de consejo, no se olvide. Entonces, cuando Jesús, hermano, empieza ¿cómo se llama? A desglosar esta historia, quiere dejar en claro, hermano, que en la familia el hombre, ¿cierto?, es la cabeza. Amén. Y cuando la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal. Así es. Amén. Entonces, aquí pone la responsabilidad sobre el hombre, porque es la cobertura. Entonces, dice aquí que el hijo le pide los bienes a su padre. Fíjese, hermano, que en este hogar, donde habla la palabra que este padre tenía 2 hijos, los hijos, hermanos, no se relacionaban con el padre. No tenían una comunicación de familia. El padre no sabía ni siquiera dónde estaban sus hijos. El padre estaba tan ocupado en el trabajo que cuando el hijo viene a pedirle la herencia, el padre ni siquiera la piensa. Toma, le dice. Esto es tuyo, esto es de tu hermano, ya, esto es tuyo. El hombre ni siquiera en ningún momento le dijo, ¿sabes qué, hijo? Necesito conversar contigo. Yo soy un hombre de negocios, soy un ganadero, ¿cierto? Tengo animales, tengo cabras. Y la palabra cuando habla dice que el hombre, en este caso Abraham, era rico, tenía ganado y tenía cabras. Y cuando querían nombrar a un hombre rico, ¿cierto? El que tenía ganado era rico. Igual ahora. Así es. Amén. Amén. Pero el consejo del padre, hermano, con el hijo nunca estuvo. Entonces le dice, toma, esa es tu parte. El hijo toma la parte, se va, y el padre en ningún momento le dice, ¿sabes qué, hijo? Yo soy ganadero, yo soy un hombre de negocio, siéntate conmigo y te voy a explicar. Yo tengo contacto, ¿cierto?, para ver qué podemos hacer con la herencia. En ningún momento hubo una conversación así con el padre y el hijo. Y ahí empieza lo triste de la historia, hermano. Dice que él tomó el dinero y se fue. ¿Por qué se fue? Muchas veces, hermanos, los padres son los encargados de crear un buen ambiente en la casa, hermano. Y este joven, ¿sabe lo que estaba esperando? El momento de irse. Los jóvenes de hoy, hermano, lo único que esperan los 18 años para irse. Y la palabra me enseña en esta hora, toma a tu hijo, aconséjalo, siéntate con él y dile, ¿sabe qué? La vida no es como tú la ves. No es como tú la ves. Porque tú ya vienes de vuelta. Y aunque los jóvenes también fuimos los jóvenes y también creíamos que lo sabíamos más que nuestros padres y estábamos equivocados. Así es. Amén. 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 Pensábamos que sabíamos más que ellos. Y ahora usted se sienta, hermanos, en un hogar y el padre toma el control y ahí está. Esta cuestión está mala. Y los hijos, papá, si esto es así, esto es así, está. Te quedaste en el pasado. Amén. Y eso pasa, hermano. ¿Para qué le digo con un celular? ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué? La palabra a nosotros nos enseña. Y hoy día la palabra hablaba como un consejo. Yo lo quiero llevar, hermanos, al libro de
Proverbios. Vamos al libro de Proverbios, hermanos. Cuando usted necesita un consejo, no vaya donde su amigo, vaya a la palabra. Amén. Jóvenes, cuando necesiten un consejo, aquí está lleno de consejos. Amén. Consejos buenos. Consejos que te van a servir para toda tu vida. Amén. Gloria a Dios, Señor. Alabado sea su nombre. En el capítulo 1 dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué son estos proverbios, hermano? Para entender sabiduría y doctrina, dice. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar, dice, sagacidad a quienes, a los simples. Y aquí empieza a nombrar a varios hermanos. Varias personas, varios personajes nombra aquí. Amén. Dice, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y la palabra recién hablaba, que leyó mi hermana, Bendito Dios. Bendito Dios. hablaba de cordura. Amén. ¿Se acuerdan, no? Amén. Hablaba de cordura. Y Dios confirma su palabra. Amén. Gloria a Dios. Oirá el sabio, dice, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjese que aquí hace un nombre de simples, habla de jóvenes inteligentes, habla de un hombre sabio, pero también habla de hombres entendidos. Amén. 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 Bendito Dios. Sí, Señor. Pero también habla de hombres insensatos. Amén. Amén. Sí, Señor. Y la palabra decía, justamente, decía, hijitos míos. Y en el versículo 8 del capítulo 1 dice, amonestaciones de la sabiduría. Y dice, oye, hijo mío, no dice escucha, oye. Oye, hijo mío, dice la instrucción de quién? De tu Padre. De tu padre. Y no desprecie, dice, la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores, escuche, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza, dice, para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos, dice, como el Seol, y enteros, como los que caen en un abismo, dice. Hallaremos riquezas de toda clase, llevaremos nuestras casas, llenaremos nuestras casas, dice, de despojo, robo. Echa tu suerte, dice, entre nosotros, tengamos toda una bolsa. Hijo mío, no andes, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. El Señor te está dando la opción, hermano, de que usted pueda ser un hijo, ¿cierto? Que oye el consejo. Así es. Amén. Oye el consejo. Versículo 20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama, dice, en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice, sus razones. ¿Hasta cuándo simples, dice, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. Vengan. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y habla del espíritu de sabiduría. Amén. Y os daré saber mis palabras. Fíjese cómo va cambiando la conversación. Dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese.
sino que desechasteis todo el consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os vinieren lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción, dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegase como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, ¿qué dice aquí? Y no responderé. Y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborreciste, ¿qué cosa? La sabiduría. La sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, Así es, Señor. ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de sus caminos. Cuando leía esta palabra, hermanos, yo decía, confirma tu palabra. Y decía aquí, cuando viniere como una destrucción, lo que temáis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, me llamó la atención. ¿Sabe por qué? El domingo, hermanos, estábamos aquí en el culto. Y estaba maravilloso el culto, hermano, porque estaba su presencia. Amén. Aquí, hermano, bajo un torbellino aquí. Bendito sea su nombre, Dios. Y yo de allá lo miré y vi, hermano, que había un torbellino aquí. Gloria a Dios para siempre. Entraba y salía. Entraba y salía. Y de repente aparece uno ahí, entraba y salía hacia allá. Y cuando miré este torbellino, yo había vivido una experiencia, hermano, en un torbellino, en una casa. Y ese torbellino, hermano, se llevaba todo lo que estaba en esa casa. Bendito Dios, así es Dios. Y esta hermana, hermano, me preguntó qué es lo que era el torbellino, porque estábamos en esa casa orando cuando yo vi ese torbellino. Y yo veía que tomaba la mesa, los sillones, y todas las cosas, hermano, empezó y se la llevó y quedó sin nada. Y yo le dije, hermana, ¿sabe qué? El torbellino te llevó todas sus cosas. En la visión que el Señor nos mostró. Pero ¿sabe para qué era el torbellino? Porque Dios quería cambiar todas las cosas. Y las cosas viejas que estaban ahí ya no servían. Va a venir un tiempo nuevo, hermano. Amén. Amén. Donde el Espíritu Santo se va a mover de una forma gloriosa. Así es, Señor. Amén. Donde va a sacar de cuajo, hermano, las cosas viejas que ya no nos sirven. Amén. Y va a renovar todas las cosas, partiendo por nuestra mente. Amén. Amén. Yo lo creo, hermano. Así es. Yo lo creo. La palabra, hermanos, aquí nos exhorta. Y el libro de Proverbios, hermano, habla de consejo, habla de sabiduría, habla de inteligencia, habla de la mujer, ¿cierto? Que separa las esquinas. Así también habla de la mujer virtuosa. Habla de los hombres que hablan perversidades, que andan en camino de perversidades. Amén. Y el consejo, hermano, a los jóvenes, y aquí la palabra lo dice, en el capítulo 2 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaron dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído, dice aquí, a la sabiduría. Si inclinases tu corazón a la prudencia, y clamases a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, y como a la plata la buscares, y escudriñares, dice, como a tesoros, entonces, ¿qué dice? Entenderás el temor de Jehová. Y hallarás, ¿qué cosa? El conocimiento de Dios. Amén. Así es, Señor. Porque Jehová da la sabiduría, de su Amén. boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad. Segunda vez. Qué importante, hermano, tener el buen consejo. Como Amén. Así es Dios. dijo. Amén. Amén. Qué importante es tener el buen consejo. Cuando Salomón, hermanos, escribe el libro de Proverbios, él está viviendo en una situación, hermano, personal con Dios.
donde Dios se muestra a través de la sabiduría, Amén. ¿cierto? Y le revela muchas cosas en la forma de conducirse, Así es. de dirigirse. Gracias, Señor Dios. En el libro de ¿cómo se llama? De Cantar de los Cantares, él está muy enamorado y él pone un ejemplo como de Cristo y la iglesia. El amado mío, yo soy de él. Amén. Amén. Sí, sí. Pero en el libro de Eclesiastés, hermano, ya Salomón no es el mismo. Sea su nombre, Dios. ¿Sabe por qué no es el mismo? Porque aborreció el consejo. Amén. Leamos. Y él da una palabra hacia atrás, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Él estaba hablando ya cuando era viejo. Así Amén. Así es, Señor. Antes que vengan los días, los cuales diga, no he tenido en ellos contentamiento. Bendito Dios. Alabado sea su nombre, Dios. Nosotros, hermanos, vemos a Salomón como un gran hombre lleno de sabiduría en su momento. En su momento. Así es, Señor. Amén. Amén. Y la sabiduría, hermano, lo llevó a hacer muchas cosas buenas, Amén. pero también malas. Malas. Sí, Señor. Y Roboam, hermano, era uno de los hijos de él. Amén. 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 Y sabe que Roboam, hermanos, era rey. Y era un hijo, hermano, que no le faltaba nada. Así es. Porque su padre Salomón se dedicó, hermano, a trabajar y a trabajar y a trabajar para que nada le faltara. Cuando pasó una situación, hermano, que había que tomar una determinación, ¿sabe lo que Jeroboam dice al hombre? Le dice, mira, vamos a esperar unos días y te voy a dar la respuesta. ¿Sabe lo que hace este joven? Va donde sus amigos, Amén. afuera, Amén. y le pide el consejo a sus amigos. Así es, Señor. Bendito Dios. Y cuando él toma el consejo de sus amigos, se fueron para abajo todos, Amén. todos. Así es Dios. Y la vivió fea, Así es Dios. Jeroboam. Así es Dios. Si vamos más atrás a la historia, al principio vemos a un hombre llamado Moisés, que se encuentra con Jetro, ¿cierto? Que era su suegro. Amén. Amén. Y su suegro le dice, ¿sabe qué, Moisés? Te veo muy cansado. ¿Cierto? Amén. Así es, Señor. Porque estás arbitrando, Así pateando Sí, Señor. y atacando la pelota. Estás haciéndolas todas. Amén. ¿Sabes qué deberías hacer? Amén. Quédate un poquito a un lado. Así es Dios. Decreta gente que trabajen para ti. Y los consejos mayores que tengan que dar, dalos. Amén. Así es Dios. Y él tomó el consejo. La noche habla de consejo. Amén. Muy bien. Amén. Amén. Amén, Dios. Volvamos, hermanos, al libro de Lucas. Y cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia. Dice que este muchacho malgastó todo su dinero. ¿Hizo lo correcto o no hizo lo correcto? Sí, ¿sabe por qué? Porque el dinero es para malgastarlo. Porque lo que él le enseñó lo material. Amén, Señor. Nunca le enseñó algo, una caricia, nunca le enseñó, ¿sabe qué, hijo, hija? Tenemos que tener una relación los dos como padre e hijo. Nunca. Solamente le enseñó lo material. Amén, así es. Nunca le enseñó finanzas. Nunca le enseñó economía. Nunca le enseñó a ser un buen administrador a su hijo. Cuando él tomó el dinero, lo desperdició. Amén. El que tiene oído para oír, oiga. Amén. 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 Dios. Es noche de que te sientes con tu familia, con tus hijos, y digas, ¿sabes qué, hijo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pedir un préstamo si ni siquiera tienes contrato? No sé quién el Señor está hablando. Y vas a quedar endeudado por muchos años. Es que yo puedo, por eso estoy estudiando. Y para eso me saqué la mugre. Oye el consejo en esta noche. Amén. Gracias, Señor. No te endeudes, Bendito Así es, Dios. Señor. porque tú no sabes cómo vendrá el día de mañana. Amén, así es No te Dios. endeudes. Si tenías pensado endeudarte, espera. Espera. Aquí está el consejo. Amén. 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 Así es, Aquí está el Señor. consejo. Gloria a Dios, sí, Señor. Lamentablemente este joven nunca escuchó el consejo, porque ni siquiera había una relación de padre e hijo en la casa. Cuando tu hijo diga, ¿sabe qué? Quiero ir a jugar a la pelota. Vamos a jugar a la pelota.
Comparte con tu hijo, comparte con tu hija. Si quieres besarlo, bésalo. Porque allá afuera hay otro que quiere besarlo de otra forma. Aprovecha a tu hijo, aprovecha de conversar con él. Amén. Conócelo, disfrútalo. Amén. 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 Dice la palabra que lamentablemente este hombre, hermano, vivió, dice, perdidamente, porque no sabía y no tenía el valor de lo que estaba en su mano. Amén. Amén. Y a lo mejor, hermanos, el Señor te va a abrir una puerta donde vas a tener mucho dinero. Pero si no sabes finanzas, o no eres un buen administrador, se te va a ir por entre medio de los dedos. Así es, Señor. Por eso la palabra, hermanos, nos da un consejo el día de hoy. Amén. Pide un consejo, aquí está el consejo. Gracias. Amén. Gracias, Señor Dios. Y fue y se arrimó a uno de los cuidadores en aquella tierra, la cual envió a la hacienda para apacentar los cerdos. Lo único que sabía hacer este joven, ¿sabe lo que era? Apacentar cerdos, que era fácil. Tirar, tirar y tirar. Jovencito, la vida no es de un huevo frito con arroz toda la vida. Aprende a cocinar, aprende a hacer tus cosas. Porque el día de mañana vas a tener que salir a la cruda realidad afuera, que se llama trabajo. Amén. Y si no tienes nada, hermano, porque todo te lo dieron, vas a tener que buscar aquí. Bendito Dios. Amén. Porque la palabra te está hablando de antes de tiempo, aquí. Así es. Gracias. En la cruda realidad, hermano, cuando terminan de estudiar y tienes que ir a trabajar. Porque ya no te ponen la ropa, ya no te arman el nudo de la corbata, ¿cierto? Ya no te tienen los zapatos lustrados, el desayuno listo. Hay algunos que todavía sí. ¿De verdad? Hijito, ya tienes 40 años, qué bueno que salgas a trabajar. Pero es la triste realidad, ¿no? Así es, Señor. Parece chiste, pero es verdad. Pero la palabra que te está enseñando aquí, los padres, hermanos, no son eternos. Y los padres aquí, hermanos, lo único que nos llevamos al cielo, ¿sabe qué son? Nuestros hijos. Si nos llevamos a Cristo. Pero si no los llevamos a Cristo, difícil que nos llevemos a nuestros hijos al cielo. Difícil. Y lo más triste, hermanos, es cuando el padre parte sin saber dónde van los hijos. Así es. Amén. Amén. Sigamos. Sé que está cansado, hermano. Dice, pasaron algunos días, perdón. Y dice que, voy a reducir, hermano, dice que él sale a buscar a su hijo, todos los días salía a mirarlo. Y dice que de repente lo observa, dice que lo conoció de lejos. Muy bien. Y se alegró cuando lo ve, pero cuando lo ve cerca, ¿sabe lo que ve? El reflejo de sus errores. Amén. Eso ve. Y en ese lapso, antes que el hijo llegara aquí, el Señor, cierto, le empezó a hablar a él. Amén. No fuiste buen padre. Te la farreaste. Era mejor ir a carretear que preocuparte de tu familia. Era mejor ir a cometear que dar plata para tu casa. Todas esas cosas, hermano, pasaron en el lapso que el hijo venía aquí caminando. Y el hijo, hermano, como nunca había conversado con su padre, ni siquiera sabía lo que decirle a él. Él estaba así como, ya, yo voy a decir esto. Y le a mi padre, de padre, he pecado contra el cielo, no tenía ni un diálogo para ir a donde el papá. Porque en la casa, hermano, ni siquiera conversaban. Así es, Señor. Habla, Señor. Amén. Vivían bajo un mismo techo, pero ni siquiera se conocían. Y eso pasa, hermano, un montón de familias. Así es. Amén. Amén. Lamentablemente. Pero el Señor es bueno. Está enseñando por la palabra. Nos está aconsejando. Amén. Y cuando Él viene y Él reconoce su error, el Padre cambia. Porque el Hijo ya había vuelto en sí y recapacitó. ¿Sabe qué, hermano? No sé si usted ha vivido esta situación, pero cuando usted, hermano, nunca ha tenido una relación con su padre, cuando lo ve, realmente no sabe qué decir. Nosotros éramos niños, hermano, usted Mario conoce la historia. Y nosotros vivíamos aquí, hermano. Yo llegué aquí muy pequeño, mi hermano Bautista, ¿se acuerda? Yo llegué aquí pequeñito. Ausente de padre y de madre, porque me crió mi abuelo.
Pero después de casi los 40 años, hermano, vine a conocer a mi papá. Yo no sabía ni cómo decir, le digo hola, ¿qué hago? Porque nunca había tenido una comunicación con él. No sabía cómo iba a reaccionar él ni cómo iba a reaccionar yo. Mi hermano, que es menor, iba conmigo. Y él me decía, apenas lo vea, lo voy a pegar un poco. Pero quédate tranquilo, decía yo, pégate un poco. Conozcámoslo primero y después le pegáis. Porque no sabíamos cómo reaccionar, hermano. Porque los hijos, hermano, imagínense, 40 años, tragando amargura, tragando amargura, tragando amargura. ¿Sabe por qué? Porque te sentís rechazado. Y decís, ¿por qué no me quisiste? ¿Por qué no me quisiste? Si a los demás los quisiste a tus amigos, quisiste ir al tipo del pool, allá al bar, al restaurante, a la fiesta, fuiste a dejar la plata a todos los drogadictos allá, a los narcotraficantes le iba a dejar la plata. Y nosotros que éramos tu familia, nunca te preocupaste de nosotros. Después de 40 años venir a sentar con nosotros y decir, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ahí dan ganas de poner los 5 ministerios así como, ven, te voy a mostrar cómo estoy. Disculpe que sea como muy expresivo, hermano, pero es verdad. Gracias a Dios, Señor, ya sacó todo lo que tenía que sacar. Menos mal. Cierto, sí. Pero ¿sabe qué, hermano? Es triste. Es triste, hermano. ¿Sabe qué? La cárcel, donde en la cárcel que usted vaya, hermano, usted se pone a leer esto. Y muchos hombres lloran, y lloran, y lloran, y lloran, y lloran, y lloran. ¿Sabe por qué? Porque a usted le dicen. Yo fui a predicar varias veces a la cárcel. Y decían, me gustaría que mi papá estuviera aquí. Me gustaría que mi mamá estuviera aquí. Mi mamá, me gustaría que mi mamá me hiciera un pasito con huevo. Me gustaría. Pero no la tengo viva. Aprovecha a tu papá. Aprovecha a tus hijos. Aprovecha, ¿cierto?, lo que tienes en tu casa, hermano. Aprovechalo. Aprovechalo. No desprecies, hermano, el tiempo. Amén. No lo desprecies. Aprovechalo. Usa la sabiduría, dice la palabra, para poder, ¿cómo llego a él? Nunca tuve una conversación, listo. Hijo, salgamos a comer. ¿Qué película te gustaría ir a ver? Vamos. Compartamos. Por último, un rato. Ese momento pequeño, hermano, a él le va a quedar aquí toda la vida. Toda la vida. Yo en un momento, hermano, andamos al 3 y al 4 y había una película de niño. Y mi hijo me decía, papá, ¿por qué no vamos al cine? Era el primer hijo, Miquea. Y andamos al 3 y al 4 y vamos. Y me consiguieron y fuimos, hermano. ¿Sabes que estuve toda la película con dolor de guata, hermano? Y decía, tengo que devolver esta plata. Pero hasta el día de hoy me dice, papá, ¿te acordás cuando fuimos a ver la película? Oh, buena la película. Amén, Señor, así es, Señor. Bendiga tu nombre, Dios. Amén, gracias, Dios. Gloria a Dios para siempre, Dios. Lamentablemente, hermano, no vivió esa situación. Tuviste ya la batalla, el combo de todo, hermano. Así es, Dios. De todos. Donde todos se limpiaban las manos, hermano. ¿Por qué? Porque uno decía, ¿dónde está mi papá? Me gustaría que mi papá estuviera aquí y me comprara un abrigo. Me gustaría que mi papá estuviera aquí y me comprara lo que a él le compran a él. O a ella. Señor, amén. Vivimos al 3 y al 4, la casa se veía entera. Y yo decía, me gustaría tener plata para arreglar esta casa. Me gustaría saber cosas, porque la verdad es que éramos el tonto, éramos el que tenía que ser el aseo o tenía que pagar un plato de comida, hermano. Era triste. Y te lleváis eso, y te lo lleváis para adentro, Entonces cuando te encontráis con la persona que te dejó botado, hermano, quedáis así como, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Así es, Señor. Y cuando yo leo esta historia, hermano, la verdad es que yo me pongo dentro de los zapatos de este hombre que está parado viendo a sus hijos. Y veo la reacción de este hombre cuando cambia y dice, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer lo mismo que hice antes. Y toma a su hijo y lo abraza y le dice, ¿sabes qué? Me descuidé de ti, fui leso por descuidar esos momentos maravillosos que tenía. No los disfruté contigo.
factura, te voy a poner una ayuda, te voy a comprometerme contigo, para que situaciones que pasaron ya no pasen nunca más. Así es. Te voy a comprar un calzado nuevo, es decir, vamos a hacer un camino nuevo los dos, es muy distinto. Amén. Amén. Cuando él llega, dice que el hermano ni siquiera se dirige a su padre, el hermano mayor, sino que se dirige a un criado. ¿Qué está pasando allá? Y el criado le dice, ¿sabe qué? Tu hermano ha vuelto, súper contento. Ha vuelto contento y tu padre está feliz porque su hermano que había perdido fue hallado. Y él se enoja. ¿Sabe por qué? Porque tenía el mismo problema del hijo menor. No tenía comunicación con su padre. Y él de hecho ni siquiera quería ir porque no sabía lo que era una reconciliación. Así es. Creo que el Señor nos está hablando, hermano, a través de esta palabra. Y cuando él se encuentra con su padre, dice, ¿sabes qué, mamá? ¿Por qué estás así? Mira, ¿sabes qué? Tu hermano ha vuelto. ¿Y qué me importa a mí? Yo trabajaba contigo toda la vida y ni siquiera viste un cabrito. En otras palabras, no me enseñaste ni siquiera el secreto de la empresa donde tú estás. Ni siquiera te preocupes. Cuando habla de cabrito, hermano, habla de leche, habla de carne, habla de piel, habla de quesos. Es decir, tenía una empresa, hermano, de alimentos. Y ni siquiera me dijiste, toma, ha tenido un queso para ti. Es decir, ni siquiera tenía una preocupación por ti, por mí. Se da cuenta que el problema era en la casa. Y eso es lo que Cristo quería mostrarle a los discípulos. Cuando le dice, les voy a mostrar una parábola del hijo pródigo. Así es. Y nosotros, hermanos, entramos a Pata y compramos las cosas baratas. Y si no, que el hijo pródigo, el Padre de Dios, ¿cierto? Y el que viene, el hijo pródigo. Hermanos, aprendamos a estudiar la palabra. ¿Y qué es lo que Cristo quiso decir? No repitamos lo que otros dijeron por ignorancia. Amén. Instrúyete en la palabra. Y mismo libro de Proverbios instruye al niño en su camino. Cuando él sea grande, va a ver lo que hace, pero ya tú lo instruiste. Esa es tu responsabilidad, instruir al niño en su camino, para que cuando sea grande no se aparte de él. Gracias, Señor. Amén. Amén. Póngase en pie, por favor. Gracias. Vamos a orar al Señor. Si me emocioné, hermano, en algún momento, Gloria a Dios. no es que tenga raíces de amargura contra mi padre. Yo ya lo perdoné. Yo lo perdoné. Y conversamos un día largo y tendido. Todas las cosas que yo viví sin él. Y aunque parece medio crudo, sabe usted que el hombre también vivió situaciones sin nosotros. Y él me decía llorando, me decía, ¿sabe qué? Todos los días pensaba dónde estaban ustedes. Si tenían para comer o no tenían para comer. Uno ve de aquí para acá, pero hay que ver de aquí para allá también. Amén. Gracias. Y uno tiene que tener un corazón perdonador. Decía la palabra recién arriba. Gracias. Perdonándonos unos a otros. No paguéis mal por mal. Así es, Señor. ¿Sí o no? Eso decía la palabra. Hoy día es una noche de consejo. Gracias, Señor. Tomemos el consejo. Amén. Gracias, Tomemos Señor. esa sabiduría que Dios nos está dando. Amén. Este consejo, a lo mejor de la situación que viví, tómela. Llegue a su casa, abraza a su hijo y diga, ¿sabe qué, hijo? Hace tiempo que no te abrazo. Hace tiempo que no tengo una conversación de madre, hija, o de hijo, de padre, no sé. Hace tiempo que no salimos los dos. Hace tiempo que no te regalo nada. Cosas pequeñas, hermano. Pequeñas. ¿Qué necesitas? Ya, yo te lo digo. Esas cosas quedan, hermano. Son detalles, quedan. Y no cuesta nada. Amén. Oremos al Señor. Bendito Espíritu Santo. Tú eres el dueño de la iglesia, Señor. Así es. Tú eres el dueño de este lugar. Y ve la falencia, Señor. Ve las carencias también que hay en cada vida, en cada familia. Gracias, Jesús. Pero hoy, Señor, maravilloso Señor, nos hablas a través de tu palabra. Que debemos, Señor, unirnos como familia. Amén. Gracias. Tomamos este buen consejo tuyo, Señor. Tomamos este consejo de poder compartir en familia, de poder orar por nuestros hijos,
de poder disfrutarle, Señor, mientras podamos. El día de mañana no lo conocemos, Señor. Pero queremos, Señor, que nos recuerden de una buena forma. Lo único, Señor, que vamos a llevar al cielo son nuestros hijos y les predicamos. Bendito Dios, danos sabiduría. Y pedimos sabiduría e inteligencia, Señor. Pedimos justicia, juicio y equidad. Para saber, Señor, utilizar estas cosas cuando sea necesario. Cuando nuestros hijos, Señor, nos digan, ¿sabe que quiero ir a una fiesta? Porque ya soy mayor de edad, puedo mandarme solo. Podamos tener la autoridad y la sabiduría de decirle, no, ese no es tu lugar. Y no solamente decirlo, sino que yo también hacer. Para que mis hijos no tengan nada que reprochar. Dice tu palabra que los hijos serán los jueces. Y habla hacia los padres. Y es verdad. Señor, hoy tomamos el consejo, Señor. Tomamos el consejo. Ayúdanos, Señor, a ser mejores padres, a ser mejores hijos, a poder, Señor, poder llevarnos bien, poder, Señor, ser cariñosos, ser afables, ser amables con ellos también. Recordar, dice la palabra, que a los ancianos hay que verlos como padres. Instrúyenos, Señor, cada día en tu palabra. Le damos las muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios.